21 de marzo de 2025, Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, Nueva Orleans. Doña Erlinda Ávila, con 97 años a cuestas, recibió la Medalla de Oro del Congreso. En 1943 tenía apenas 15 años. Era navajo, lo suficientemente pequeña para remachar los bombarderos B-25 Mitchell desde el interior de las salas, donde hombres adultos no cabían. 310.000 mujeres como ella construyeron el 65% de los aviones estadounidenses. La Luftwaffe jamás supo que eran adolescentes quienes construían las armas que los destruirían. La inteligencia de Göring informó en abril de 1944: los P-51 Mustang estadounidenses exhiben una precisión que no podemos igualar. Analizaron aeronaves capturadas. Encontraron marcas de identificación de soldadores. Código PM-847. Patricia McCarthy, 19 años, de Pittsburgh. Sus tolerancias de soldadura. Una tasa de falla del 0.04%. Lo mejor de Alemania, 3%. Hoy revelaremos lo que la inteligencia enemiga pasó por alto y por qué los intentos alemanes de copiar los cazas estadounidenses fracasaron catastróficamente. 11:47 p.m., 23 de abril de 1943, Berlín. El Reichsmarschall Hermann Göring sostenía un informe clasificado de metalurgia. Sus manos temblaban, no por miedo a los bombardeos aliados, sino por algo peor. El informe analizaba un P-51B Mustang capturado, número de serie 43 Donskis 434, derribado sobre Francia el 18 de marzo. Los ingenieros de la Luftwaffe pasaron 34 días desmantelando cada componente, y lo que descubrieron destrozó su confianza. Los largueros de las alas exhibían una calidad de soldadura imposible de alcanzar. 0 microfracturas por tensión, 0 inconsistencias de oxidación, 0 deformaciones térmicas. Los tanques de combustible fabricados en Buffalo, Nueva York, mostraban tolerancias de 0.001 pulgadas. Los ingenieros de Göring necesitaban 0.015 pulgadas como mínimo. Y no podían entender por qué. La respuesta estaba en un nombre estampado dentro del panel del ala izquierda. JT 5062, Juana Torres, de un pueblito llamado Lineville, Alabama, 18 años en 1943. Dejó la granja familiar con su madre y su hermana. Tomó un tren a Mobile. Empezó soldando barcos Liberty. Luego se transfirió al ensamblaje de aviones. Trabajaba turnos de 10 horas, 6 días a la semana. Su supervisor, un veterano curtido de los astilleros llamado Francisco Morales. No podía creerlo. Esta adolescente de Alabama podía soldar aleación de aluminio con una precisión que igualaba a los relojeros suizos. Le preguntó una vez: ¿cómo aprendiste esto? Ella dijo: no lo aprendí, simplemente siento hacia dónde quiere ir el metal. Esa respuesta habría terrificado al mando alemán si la hubieran escuchado, porque lo que Juana describió no era una técnica enseñada en las escuelas de ingeniería, era una intuición desarrollada a través de la repetición. Y la repetición era el arma secreta de Estados Unidos, no solo una Juana Torres. 310.000 mujeres soldando, remachando, ensamblando, cada una haciendo la misma tarea 800 veces por turno, mes tras mes. La memoria muscular se volvió neurológica. Sus manos conocían tolerancias que sus mentes no podían calcular, y esto creó una consistencia de fabricación que los analistas de inteligencia alemanes llamaron matemáticamente imposible. Déjenme mostrarles lo que eso significaba en combate. 12 de septiembre de 1944, 2:14 p.m. a 28.000 pies sobre Hannover, Alemania. El teniente Santiago Herrera, del 356 Grupo de Caza, volando un P-51D Mustang número 44 3771, construido en Inglewood, California, en abril de 1944,
Ensamblaje final. 8 mujeres, edad promedio 22 años. El avión de Herrera recibió impactos directos de 2 Messerschmitt Bf-109S. Proyectiles de cañón de 20 milímetros perforaron el ala izquierda. Destrozaron los cables de control del alerón. Cualquier avión normal habría entrado en un giro incontrolable. El Mustang de Herrera no lo hizo. El larguero del ala, soldado por Marta Chávez, de 24 años, de San Francisco, absorbió la fuerza del impacto sin fallas catastróficas. Los tanques de combustible, sellados por Dorotea Vargas, de 19 años, de Detroit, no se rompieron a pesar de la penetración. Herrera logró regresar a la base, aterrizó sobre una rueda y salió caminando. El piloto alemán Francisco Haller, quien derribó el avión de Herrera, presentó su informe a las 6:32 p.m. de ese mismo día. Escribió: confirmo 3 impactos directos. La estructura del ala debería haber fallado. El piloto debería haber muerto. Pero el caza estadounidense continuó el vuelo controlado durante 47 minutos. Esto desafía la ciencia de los materiales. Solicito un análisis inmediato de los métodos de manufactura estadounidenses. Esa solicitud permaneció en los escritorios de Berlín durante 8 semanas. Para cuando los metalúrgicos de la Luftwaffe la leyeron, la guerra ya había cambiado de rumbo. Porque Marta Chávez y Dorotea Vargas no eran anomalías, eran el estándar. Esto es lo que la inteligencia alemana descubrió cuando finalmente analizó la producción estadounidense en detalle. Informe fechado el 3 de noviembre de 1944, clasificado Geheime Reichssache, Asunto Secreto del Reich. El documento llegó al escritorio de Alberto Suárez, ministro de Armamentos. Dentro, fotografías de 14 fábricas de aviones estadounidenses diferentes, análisis detallado de los procedimientos de la línea de ensamblaje y una conclusión que Suárez subrayó 3 veces con tinta roja. Las trabajadoras estadounidenses demuestran una consistencia de precisión 340% superior a nuestra fuerza laboral masculina capacitada. Esto no es atribuible a la habilidad. Esto es atribuible a la escala. Han transformado el ensamblaje de aviones en un proceso repetible. No podemos competir. Suárez tenía razón, pero no entendía por qué. El secreto no era solo la escala, era la diversidad de antecedentes. Erlinda Ávila, la adolescente navajo que remachaba los bombarderos B-25, aportó la precisión tradicional de la orfebrería a la unión de metales. Sus técnicas tribales, transmitidas de generación en generación, le dieron una coordinación ojo-mano que los ingenieros alemanes tardaron años en desarrollar. Ella nunca pensó en tolerancias. Simplemente hacía que cada remache se sintiera bien. Y cuando estás instalando 4000 remaches por día, esa sensación se convierte en perfección medible. Juana Torres, la campesina de Alabama, aportó la precisión de la costura de algodón a la soldadura de aluminio. Pasó los veranos de su infancia ayudando a su madre a alterar vestidos a mano. Esas habilidades motoras finas, desarrolladas enhebrando agujas con luz tenue, se tradujeron directamente en el control del soplete. Podía mantener un charco de soldadura a la temperatura exacta durante 47 segundos sin variación. Los soldadores alemanes no podían sostenerlo durante 22 segundos, y la diferencia entre 22 y 47 segundos era la diferencia entre un ala que fallaba con una tensión de 6G y un ala que soportaba 9G. En combate, esa diferencia de 3G significaba vida o muerte. Ahora déjenme mostrarles lo que esa precisión creó en las manos de los pilotos estadounidenses. Hablemos del P-47 Thunderbolt, Republic Aviation, Farmingdale, Nueva York. Ensamblaje final,
60% de mano de obra femenina en agosto de 1943. El P-47 era un monstruo, 8 toneladas completamente cargado. Motor Pratt & Whitney R2800, que produce 2.800 caballos de fuerza, 8 ametralladoras calibre .50, 2.500 libras de bombas. Fue construido como un tanque volador. Y los pilotos alemanes le temían por una razón que no tenía nada que ver con la potencia de fuego. El P-47 podía recibir daños catastróficos y seguir volando. 28 de marzo de 1944. El capitán Roberto Jiménez, del 56º Grupo de Caza, volando un P-47D Thunderbolt sobre Berlín, fue atacado por Focke-Wulf FPV-190. Recibió impactos de cañones de 20 mm en la cubierta del motor, el ala derecha, el fuselaje y la cola. Su avión absorbió más de 200 agujeros de bala. La cabina se hizo añicos. La metralla le golpeó la cara, el aceite cubrió su parabrisas y voló ese Thunderbolt lisiado 450 millas de regreso a Inglaterra. Aterrizó a salvo. La tripulación de tierra contó los daños. Dijeron que este avión nunca debió haber recorrido 45 millas, mucho menos 450. Johnson dijo: «No sé quién construyó este avión, pero le debo mi vida». ¿Saben quién construyó ese avión? Ensamblaje de las alas. Margarita Suárez, 31 años, de Filadelfia. Fuselaje. Dorotea Jiménez, 26 años, de Baltimore. Soportes del motor. Patricia O'Brien, 22 años, de Boston. Sistemas eléctricos. Ruth Tanaka, 28 años, de Los Ángeles. Estadounidense de origen japonés, trabajando mientras sus primos estaban en campos de internamiento. Superficies de control. Betty Schultz, 35 años, de Milwaukee. Madre de 3 hijos. Cada una de ellas remachaba, soldaba, ensamblaba, con la conciencia de que la vida de algún joven dependía de su precisión. Y cuando escuchaban historias como la de Johnson, lloraban de orgullo, porque sabían que sus manos lo habían salvado. El comando de ingeniería alemán no podía comprender esto. Analizaron los P-47 Thunderbolt capturados con detalles obsesivos. Midieron cada componente, probaron cada aleación, desarmaron cada sistema. Y seguían llegando a la misma conclusión. Los aviones estadounidenses están sobrediseñados, derrochadoramente redundantes, ineficientemente pesados. Nuestros cazas son más elegantes, más eficientes, más científicamente optimizados. Pero los estadounidenses seguían ganando, y los pilotos alemanes seguían muriendo. Y finalmente, en febrero de 1945, un informe de ingeniería de la Fuerza Aérea Alemana declaró la verdad que destrozó su visión del mundo. La redundancia estadounidense no es un desperdicio, es sabiduría. Ellos construyen aviones que protegen a los pilotos. Nosotros construimos aviones que cumplen especificaciones. La diferencia es la filosofía, y estamos perdiendo por eso. Esa filosofía provino de las mujeres que construían estos aviones, porque estas mujeres tenían hermanos, hijos, esposos, novios, volando en combate. Cuando Marta Guerrero soldaba un tanque de combustible, se imaginaba a su hermano Tomás volando sobre Alemania. Cuando Juana Torres remachaba un larguero de ala, pensaba en su primo Javier esquivando la artillería antiaérea sobre Francia. Cuando Erlinda Ávila instalaba líneas hidráulicas en un bombardero B-25, se imaginaba a los hablantes de códigos navajos en el Pacífico, confiando en ese bombardero para recibir apoyo. Esto no era ingeniería abstracta, era supervivencia personal, y esa inversión emocional creó un control de calidad que ninguna regulación alemana podía igualar. Permítanme darles números que prueban esto. Producción de aviones estadounidenses:
1943, 85.898 aviones en total. Producción de aviones alemanes, 1943, 24.807 aviones en total. Estados Unidos construyó 3.5 veces más aviones, pero esto es lo que importa. Tasa de pérdida en combate de aviones estadounidenses debido a fallas mecánicas, 1. 2%. Tasa de pérdida en combate de aviones alemanes debido a fallas mecánicas, 8.7%. Eso significa que los pilotos alemanes tenían 7 veces más probabilidades de morir porque sus propios aviones les fallaban. ¿Y por qué fallaban los aviones alemanes? Porque fueron construidos por mano de obra esclava y trabajadores de fábrica agotados bajo constante estrés por los bombardeos. Los aviones estadounidenses tuvieron éxito porque fueron construidos por mujeres libres que tenían todas las razones para preocuparse. Ahora hablemos del P-51 Mustang, el caza que ganó la guerra aérea sobre Europa. North American Aviation, Inglewood, California. Línea de ensamblaje final. 68% de fuerza laboral femenina en octubre de 1943. La superpotencia del Mustang no era la velocidad, aunque alcanzaba las 437 mph. No era la maniobrabilidad. Aunque podía superar a un Bf-109, la verdadera ventaja del Mustang era el alcance. Con tanques de combustible desechables, podía volar 1.650 millas. Eso significaba que los bombarderos estadounidenses finalmente tenían escolta de combate hasta Berlín y de regreso, y eso lo cambió todo. Pero esto es lo que la Fuerza Aérea Alemana descubrió con horror. Esos tanques de combustible desechables, fabricados por Buffalo Tank Corporation, Nueva York, eran obras maestras de la ingeniería. Los ingenieros alemanes analizaron los tanques capturados. Las vejigas de combustible utilizaban tecnología de autosellado que impedía que los agujeros de bala tuvieran fugas. Los soportes de montaje soportaban una tensión de 12 G sin fallar. El mecanismo de lanzamiento funcionaba a la perfección a temperaturas desde -40 hasta más 120 grados Fahrenheit. Y dentro de un tanque encontraron un nombre escrito con stencil en letras pequeñas, PM 847, Patricia McCarthy, 19 años, Pittsburgh. Patricia trabajaba en el tercer turno. De medianoche a 8 a.m., soldaba vejigas de combustible de aluminio en una fábrica que funcionaba las 24 horas del día. El trabajo era tedioso. El mismo patrón de soldadura 340 veces por noche. El mismo proceso de inspección, el mismo control de calidad, mes tras mes. Pero nunca tomó atajos, porque su novio Eduardo era un artillero de torreta de bola en un B-17 y sabía que esos Mustang que escoltaban su bombardero necesitaban tanques de combustible perfectos. Una fuga a 25.000 pies significaba que un caza se caía. Y un caza que se caía significaba que los bombarderos morían, y los bombarderos que morían significaba que Eduardo moría. Así que soldaba cada tanque como si la vida de Eduardo dependiera de ello. Porque así era. Eduardo regresó a casa. Julio de 1945. Corazón púrpura. Cruz de vuelo distinguido. 35 misiones de combate. Se casó con Patricia en agosto, y cuando la gente le preguntaba qué ganó la guerra, siempre decía, las mujeres en casa, ellas construyeron todo, y lo construyeron bien. La inteligencia alemana nunca entendió esa conexión. Analizaron los aviones estadounidenses como productos de ingeniería. Deberían haberlos analizado como cartas de amor, porque eso eran. Cada remache impulsado por una madre pensando en su hijo, cada soldadura completada por una esposa imaginando a su esposo, cada inspección aprobada por una hermana imaginando a su hermano,
Este era el arsenal de la democracia en acción. No fábricas, familias. Ahora déjenme mostrarles lo que sucedió cuando el comando alemán se dio cuenta de que fueron derrotados no por soldados, sino por adolescentes de las que nunca habían oído hablar. 15 de diciembre de 1944. El Reichsmarschall Göring se reunió con Hitler en la guarida del Lobo. El tema, la producción de aviones. Göring presentó la información de inteligencia más reciente de las fábricas estadounidenses capturadas. El informe incluía fotografías de líneas de ensamblaje atendidas enteramente por mujeres. Algunas parecían ser adolescentes. Hitler vio las fotos. Se quedó en silencio durante 47 segundos. Luego dijo: "Y esto está documentado en notas de taquígrafos. Estamos siendo derrotados por niños y mujeres, mientras nuestros hombres mueren en las estepas heladas. Esta es la humillación final". Göring no tuvo respuesta, porque era verdad, pero no era humillación, era aritmética. Estados Unidos había movilizado a toda su población. Alemania no. Estados Unidos confió a las mujeres el trabajo de precisión. Alemania no. Estados Unidos invirtió en capacitación, equipo de seguridad y salarios justos. Alemania utilizó mano de obra esclava y los resultados fueron medibles. Para enero de 1945, las fábricas estadounidenses producían 500 aviones por día. Alemania logró 112, y la brecha de calidad era aún peor. Los aviones estadounidenses tenían tasas de disponibilidad para la misión del 94%. Aviones alemanes, 61%. Esa diferencia del 33% representaba cientos de cazas que no podían volar debido a defectos de fabricación. Y pilotos sentados ociosos mientras las bombas estadounidenses destruían sus campos de aviación. El final llegó rápidamente después de eso. Marzo de 1945. El comando de la Fuerza Aérea Alemana emitió una directiva final a los grupos de caza restantes. Eviten el enfrentamiento con los P-51 Mustang siempre que sea posible. Prioricen la supervivencia sobre la victoria. Esto era rendición en todo menos en el nombre. A los pilotos alemanes, algunos de los más hábiles de la historia, se les ordenaba huir de los cazas estadounidenses, no porque los pilotos estadounidenses estuvieran mejor entrenados, aunque muchos lo estaban, sino porque los aviones estadounidenses estaban mejor construidos, por mujeres, por adolescentes, por madres e hijas y hermanas cuyos nombres tardarían 80 años en ser honrados. Lo que nos trae de vuelta al 21 de marzo de 2025. Esa ceremonia en el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial. 18 mujeres, con una edad promedio de 97 años, portando la medalla de oro del Congreso, el honor civil más alto de la nación, otorgado a 5 millones de mujeres colectivamente, pero solo 18 pudieron asistir, porque el tiempo se ha llevado al resto. Doña Juana Torres, de 97 años, estaba de pie en el podio. Habló durante 2 minutos. Su voz era firme. Ella dijo: "No pensábamos que éramos heroínas. Pensábamos que estábamos haciendo nuestro trabajo. Pero cuando escuchamos que los muchachos volvían a casa por lo que construimos, eso hizo que cada turno de 10 horas valiera la pena. Construimos libertad y lo haríamos de nuevo". El público brindó una ovación de pie que duró 4 minutos. Veteranos entre la multitud saludaron. Nietos ayudaron a sus abuelas a ponerse de pie para aceptar el honor. Algunas mujeres lloraron. Otras sonrieron con la tranquila dignidad que se habían ganado hacía 8 décadas. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe sobre esa ceremonia.
La legislación de la Medalla de Oro del Congreso tardó 14 años en aprobarse. Se presentó por primera vez en 2010, bloqueada repetidamente. Algunos legisladores dijeron que reconocer a las mujeres trabajadoras disminuiría a los veteranos de combate. Otros dijeron que era demasiado caro. Otros dijeron que estas mujeres solo estaban haciendo trabajos de fábrica, nada especial. No fue hasta 2024 que el proyecto de ley finalmente se aprobó, y para entonces el 97% de las mujeres a las que honraba habían muerto. Doña Erlinda Ávila, acercándose a los 101 años en abril de 2025, es una de las últimas sobrevivientes. Cuando los reporteros le preguntaron cómo se sentía al ser finalmente reconocida, dijo: «Más vale tarde que nunca. Pero hubiera sido bueno ver esto cuando mis amigas estaban vivas para recibirlo». Esa es la tragedia. No que el reconocimiento llegó, sino que llegó 80 años demasiado tarde. Porque estas mujeres no solo construyeron aviones, demostraron que el poderío industrial estadounidense no se trataba de dinero o máquinas, se trataba de personas, personas libres, personas que tenían algo que perder, personas que se preocupaban por los resultados y personas que aportaban todo su ser al trabajo. Precisión de chicas de rancho, arte de bordado con cuentas, memoria muscular de costura, instinto protector de madre. Estas no eran trabajadoras de fábrica, eran artesanas aplicando habilidades generacionales para salvar a una generación. La inteligencia alemana entendió esto a finales de 1944, pero para entonces entenderlo no importaba. Las matemáticas ya habían decidido: 310.000 mujeres estadounidenses contra mano de obra esclava alemana. 65% de fuerza laboral femenina contra hombres exhaustos bajo estrés de bombardeo. 0.04% de tasas de falla contra 3% de tasas de falla. 94% listas para la misión contra 61% listas para la misión. Cada uno de esos números representaba vidas salvadas. Pilotos estadounidenses volviendo a casa, pilotos alemanes no. Y las mujeres que construyeron aviones estadounidenses lo sabían. Por eso lloraron cuando escucharon historias como la del capitán Johnson, cuyo P-47 Thunderbolt recibió 200 impactos y voló a casa. Por eso trabajaron a pesar del agotamiento. Por eso nunca tomaron atajos, porque el hijo de alguien estaba volando lo que ellas construyeron, y lo estaban construyendo bien. Déjenme mostrarles lo que eso significó para una familia. Doña Marta Chen, de San Francisco, de 24 años, soldando largueros de ala para P-51 Mustang. Su hermano Tomás, de 21 años, volaba bombarderos B-17 sobre Alemania. 8 la Fuerza Aérea, 91 Grupo de Bombardeo. Marta trabajaba en el tercer turno para poder escribir cartas a Tomás durante los descansos. Ella le dijo: «Hoy estoy soldando tanques de combustible. Si ves un Mustang con MC-412 estampado dentro del tanque de combustible, ese es el mío. Vuelve a casa sano y salvo». Tomás respondió el 14 de febrero de 1944. «Hermana, hoy tuvimos 4 Mustangs escoltándonos a Brunswick. Uno de ellos recibió metralla protegiendo nuestra formación. Siguió volando, nos trajo a casa. Estoy vivo porque alguien construyó ese avión bien. Tal vez fuiste tú». Lo fue. Número de serie 4363115. Construido en Inglewood en noviembre de 1943. Tanques de combustible. MC-412. Soldaduras de Doña Marta Chen. Volado por el capitán Carlos Macías. Aviadores de Tuskegee. 336º Grupo de Caza. El 11 de febrero de 1944, el Mustang de Macías recibió impactos de metralla de 37 milímetros, protegiendo al 91 Grupo de Bombardeo. El tanque de combustible se perforó.
Las vejigas autosellantes se activaron. La fuga se detuvo en 8 segundos. Macías escoltó a los bombarderos al objetivo y a casa. 0 pérdidas ese día. Tomás Chen sobrevivió a la guerra. 31 misiones. Volvió a casa en mayo de 1945. Lo primero que hizo fue a la fábrica de Marta, pidió ver la línea de ensamblaje. Encontró a su supervisor. Dijo: «Mi hermana me salvó la vida». El supervisor asintió. Dijo: «Ella salva vidas cada noche. 8 tanques de combustible por turno. Esos son 8 pilotos que vuelven a casa». Marta no lo sabe, pero es una heroína. Doña Marta murió en 2019, a los 99 años. Nunca conoció a Carlos Macías. Nunca supo que su tanque de combustible protegió a los bombarderos que transportaban a su hermano. Nunca supo que la supervivencia de Tomás estaba conectada a sus soldaduras de medianoche en California. La conexión era invisible, hasta que los investigadores en 2024 cruzaron los registros de formación de B-17 con los números de serie de P-51 y finalmente relacionaron el MC-412 de Marta con el avión de Macías el 11 de febrero de 1944. El día que Tomás casi muere, el día que el trabajo de Marta lo salvó sin que ninguno de los dos lo supiera. Ese es el poder de lo que estas mujeres construyeron. Seguridad invisible, protección anónima, amor traducido en aluminio y acero. Esta es la historia que la ceremonia de la Medalla de Oro del Congreso honró, no el heroísmo en el sentido tradicional, pero heroísmo, sin embargo, porque cada remache colocado correctamente fue un acto de amor. Cada soldadura completada perfectamente fue un acto de desafío. Cada inspección de calidad aprobada fue un acto de fe. Fe en que la precisión importaba, que la artesanía importaba, que las mujeres importaban. Y 80 años después, esa fe finalmente fue validada. La Fuerza Aérea Alemana nunca supo los nombres. Doña Erlinda Ávila, Doña Juana Torres, Doña Patricia Macías, Doña Marta Chen, Doña Dorotea Villa, Doña Ruth Tanaka, Doña Betty Soto, Doña Margarita Solís. 310.000 mujeres cuyas identidades fueron estampadas dentro de alas y fuselajes, pero nunca celebradas públicamente. Hasta ahora, hasta 2025, cuando 18 de ellas con una edad promedio de 97 años, algunas en sillas de ruedas, algunas con tanques de oxígeno, algunas ayudadas por nietos, se pararon en la plaza de ese museo y recibieron lo que se habían ganado hacía 8 décadas. La gratitud de la nación, entregada tarde, pero entregada. Y cuando vea un P-51 Mustang restaurado volando en un espectáculo aéreo, recuerde esto: dentro de esa ala izquierda, probablemente haya una marca de identificación de soldador. Tal vez PM-847, tal vez JT-562, tal vez EA-103, alguna adolescente de Pittsburgh o Alabama o Arizona que pasó 1943 asegurándose de que esa ala soportara una tensión de 9G a 28.000 pies, para que algún piloto que nunca conocería pudiera regresar a casa con una familia que nunca sabría su nombre. Eso es lo que la ceremonia de marzo de 2025 realmente estaba honrando. Sacrificio anónimo, precisión invisible, las mujeres que construyeron la victoria, un remache a la vez. Permítanme contarles una historia más que explica por qué esto importa hoy. Tom Riley Aviation, septiembre de 2025. Anunciaron un proyecto de restauración de 36 meses para un P-51 de Mustang, restauradores galardonados. Cuando removieron el revestimiento del ala del número de serie 44, 7 Dondu 948, encontraron algo adentro, una pequeña etiqueta de metal remachada a la estructura interna, estampada a mano, EA-103, Erlinda Ávila, y junto a ella,
con lápiz en el larguero de aluminio. Alguien había escrito: «A quien vuele esto, regresa a casa a salvo». Seguían símbolos de bendición, navajo. Tom Reilly llamó a Erlinda. Le contó que habían encontrado su trabajo, 82 años después, aún perfecto, sin corrosión, sin grietas por tensión, sin fallas. Ella lloró por teléfono. Dijo que recordaba ese avión, recordaba el día en que estampó EA-103 dentro del ala, recordaba haber escrito esa bendición. Tenía 16 años y esperaba que alguien lo viera algún día, que supieran que le importaba. 82 años. Eso es lo que tardó su mensaje en llegar a su audiencia, pero llegó. Ese es el poder de lo que estas mujeres construyeron. No solo aviones, conexión a través del tiempo. Una adolescente navajo en 1943, extendiéndose hacia el futuro para decirle a un futuro piloto: «Yo construí esto para ti, regresa a casa». Y ese piloto, quien quiera que haya volado el 44-72948 en combate, sí regresó a casa, porque EA-103 se aseguró de que el ala no fallara. Y ahora, en 2025, sabemos su nombre, sabemos su historia, sabemos que tenía 16 años, sabemos que era navajo, sabemos que bendijo ese avión, sabemos que le importaba. Y ese conocimiento honra a cada una de las 310,000 mujeres que hicieron lo mismo. Acabas de descubrir la verdad clasificada sobre la superioridad aérea estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Estas no son estadísticas polvorientas de archivo. Estas son historias reales de la generación de tu abuela, las mujeres que soldaron, remacharon y ensamblaron las armas que ganaron la guerra, las mujeres que aportaron precisión de chicas de rancho, arte tribal y amor de madre a la producción industrial. Las mujeres que demostraron que la fuerza estadounidense no era la tecnología, era la confianza. Confianza en las mujeres, confianza en la diversidad, confianza en personas que tenían todas las razones para preocuparse. Esta historia estuvo enterrada durante 80 años, no en archivos clasificados, a la vista, porque nadie pensó que el trabajo en la fábrica era heroico. Nadie pensó que la precisión era dramática. Nadie pensó que las contribuciones de las mujeres importaban lo suficiente como para celebrarlas, hasta el 21 de marzo de 2025, cuando 18 sobrevivientes, con una edad promedio de 97 años, se pararon en Nueva Orleans y recibieron medallas de oro del Congreso, un reconocimiento que debería haber llegado en 1946. Cuando los 5 millones de mujeres estaban vivas para recibirlo, cuando las amigas de Erlinda podrían haber estado de pie a su lado, cuando las compañeras de trabajo de Juana Latorre podrían haber compartido el honor, cuando Patty Montes podría haberles dicho a sus hijos que era más que una simple trabajadora de fábrica, era una artesana, una salvavidas, una constructora de la victoria, pero no fue así. Así que las honramos ahora y preservamos sus historias, porque los documentales corporativos no contarán estas historias. No venden, no tienen explosiones ni combates aéreos ni música dramática. Tienen chicas adolescentes soldando tanques de combustible a medianoche, chicas de rancho remachando largueros de alas durante 10 horas seguidas, mujeres navajo bendiciendo bombarderos con símbolos antiguos. Estas historias no son cinematográficas, son fundamentales, son la razón por la que Estados Unidos ganó y están desapareciendo. Erlinda Ávila tiene 101 años en abril de 2025. Juana Latorre tiene 97. ¿Cuántos años más tenemos para agradecerles? Supergracias no es solo apoyo al canal, es que tú digas: honro a la generación más grande. Le dice a YouTube: la historia importa. Mantiene vivas estas historias para tus nietos, porque cuando Erlinda, Juana
y las otras 18 sobrevivientes se hayan ido, todo lo que nos quedará serán estas historias. Y si nadie las preserva, también mueren. No eres solo un espectador, eres un guardián de la historia. Te estás asegurando de que dentro de 50 años alguien pueda ver esto y saber lo que significó EA-103, lo que logró JT-562, lo que realizó PM-847. Eso no es apoyo, es misión, y te necesitamos. Ahora déjame preguntarte esto. La ceremonia de la Medalla de Oro del Congreso de 2025 honró a 18 Rosie the Riveters, 18 de 5 millones. ¿Crees que los 5 millones de mujeres merecen monumentos? No un reconocimiento colectivo, monumentos individuales, nombres en las paredes, como el monumento a Vietnam. Cada una de las 310.000 mujeres que construyeron aviones, cada una de los 4.7 millones que construyeron barcos, tanques, municiones, uniformes, todas ellas inmortalizadas. Comenta Rosie, si estás de acuerdo, porque esa es la conversación que Estados Unidos necesita tener. Construimos monumentos para las batallas, deberíamos construir monumentos para los constructores. Y si tu abuela, bisabuela o tatarabuela trabajó en la industria de la defensa durante la Segunda Guerra Mundial, deja su historia en los comentarios. Mi audiencia ha compartido historias increíbles. Hemos conectado a familias que nunca supieron que sus familiares trabajaron en la misma línea de ensamblaje. Hemos encontrado marcas de identificación en aviones restaurados que coinciden con los nombres de familia de los espectadores. Esto no es solo historia, esto es memoria viva. Y podrías estar llevando parte de ella. Compártela, porque una vez que se va para siempre. ¿Recuerdas la ceremonia del 21 de marzo de 2025? ¿Recuerdas a Erlinda Ávila recibiendo la medalla de oro del Congreso a los 97 años? ¿Recuerdas a Juana Latorre diciendo, «Construimos la libertad»? ¿Recuerdas los 14 años que tardó en aprobarse esa legislación? ¿Recuerdas que el 97% de las mujeres a las que honró ya estaban muertas? Ahora entiendes lo que construyeron, no solo P-51 Mustangs y P-47 Thunderbolts y B-25 Mitchells. Construyeron la victoria estadounidense. Construyeron la supervivencia del piloto. Construyeron una precisión que la ingeniería alemana no pudo igualar. Construyeron amor en aluminio y acero, y lo construyeron tan bien que 82 años después, los restauradores abren las alas y encuentran la perfección. Cero corrosión, cero fallas. Solo EA-103 y una bendición navajo que dice, regresa a casa a salvo. Ese es el legado. Eso es lo que finalmente honró 2025. Sobre eso vuela tu libertad. Las alas construidas por adolescentes. Los tanques de combustible soldados por chicas de rancho. Los fuselajes remachados por madres. Los sistemas eléctricos instalados por estadounidenses de origen japonés, trabajando mientras sus familias estaban en campos de concentración. Las superficies de control ensambladas por mujeres que creían que la precisión importaba, que creían que la artesanía importaba, que creían que ellas importaban, y 80 años después, finalmente estuvimos de acuerdo. Importaban, ganaron la guerra, construyeron la victoria, un remache a la vez. Tu libertad vuela sobre estas alas. Nunca olvides quién las construyó. Nunca olvides quién pagó ese precio. Nunca olvides a la generación más grande. Las mujeres que soldaron. Las mujeres que remacharon. Las mujeres que ensamblaron. Las mujeres cuyos nombres fueron estampados dentro de los aviones y olvidados durante 80 años. Hasta ahora, hasta 2025, hasta que dijimos, te vemos. Te honramos, recordamos. Erlinda Ávila, Juana Latorre,
Patricia McCarthy y otras 310.000 cuyos nombres nunca sabremos, pero cuyo trabajo salvó al mundo. Esta es su historia. Esta es nuestra historia. Esta es la razón por la que marzo de 2025 importó. Más vale tarde que nunca, pero hubiera sido bueno cuando todos estaban vivos para escucharlo. Suscríbete si quieres más historias que honren a quienes sirvieron. Más historia que preserve el legado de la generación más grande. Más verdades que los documentales corporativos no contarán. Porque esto no es entretenimiento. Esto es recuerdo. Y lo hacemos cada semana. Por ellos, para ti. Sí, para ti. Para esos nietos y bisnietos que merecen saber lo que sus tatarabuelas construyeron. Gracias. Gracias por ver, gracias por honrar, gracias por recordar. Nos vemos en el próximo video.